Sánchez secuestra el Comité Federal del PSOE con un discurso que la gran mayoría, sino casi todos, aplauden abducidos en un delirio colectivo bajo los mismos argumentos que hemos escuchado a lo largo de estos últimos meses. Y la verdad que aquí tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo en el PSOE, que siguen ensimismados, siguen tratando de aferrarse a un relato que no corresponde en absoluto con lo que está ocurriendo, como si estuviesen ante una esquizofrenia colectiva, una disociación masiva en todo el partido, hasta el punto que los disidentes se han quedado solos. Sánchez prácticamente impone la dictadura en su partido, un partido que ya podría llamarse partido sanchista, ni siquiera PSOE, y que se prepara precisamente para purgar a los disidentes con el fin de mantener la unidad en la medida de lo posible. Mientras tanto, Emma López abre una ruptura en el Partido Socialista de Madrid, creando una corriente contra Reyes Maroto, que es la candidata sanchista al Ayuntamiento de Madrid. Y cuidado, porque la reacción que puede haber dentro del PSOE con respecto a esta corriente podría ser precisamente el aislamiento, la cancelación y finalmente la represión de las pocas voces disidentes que quedan. Un PSOE que, además, en redes sociales ahora se está vendiendo como un partido democrático. Oh, mira tú, si esas conductas se confirman, cuánta democracia hay en ese partido. Vamos a analizarlo todo en este vídeo. Venga. Así es, el PSOE calentaba el ambiente ayer con este post contestando a Alberto Núñez Feijóo. España tendrá un presidente de gobierno que respete la separación de poderes, que acate el mandato del legislativo y que no esté rodeado de corrupción. Os doy mi palabra. La PSOE contestaba, ya lo tiene, se llama Pedro Sánchez. Fíjate lo que tenemos aquí, ¿no? Pues un tratar de maquillar la realidad, pintar una realidad que no es, que pero dentro del PSOE se está tratando de enmascarar, se está tratando de sostener un decorado de cartón piedra, que es un cuadro, es un pintado, ¿no? Es como esas películas de antaño, ¿no? Donde se veía, ¿no? John Wayne, ¿no? Con en el fondo todo lo que era el desierto, ¿no? Del lejano oeste, pero era un decorado de cartón piedra. Bueno, lo que está tratando con estos posts de hacer el PSOE básicamente es lo mismo, ¿no? Tratar de imponer un decorado de cartón piedra para tapar una realidad muy incómoda, sobre todo al tenor de lo que hemos visto, ¿no? Que la UCO certifica las bajadas masivas a otras empresas frente a Barrabés, ¿no? Hay pruebas materiales, hay correos que dejan clarísimo cómo se amañaron contratos públicos, 8 millones, un contrato público, 8 millones y medio, otro de 4 millones, si no recuerdo mal, simplemente porque la mujer del presidente hacía unas cartas de recomendación y tenían que pasar por delante el recomendado por parte de Begoña Gómez por encima de otros candidatos a esas contrataciones públicas. El informe de la Guardia Civil relata que la UTE de Valley, Barrabés, resulta ser la licitadora más beneficiada de la arbitrariedad que condiciona toda la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor. Se falsearon informes, se modificaron informes para dejar pasar las empresas de Barrabés. Es decir, estas son pruebas contundentes que han surgido justamente el día antes del Comité Federal y que son aplastantes, ¿no? OK Diario, la portada del 26 de junio, los mails que prueban que el gobierno amañó contratos por 8 millones a Barrabés avalados por Begoña. Las otras ofertas han de bajar, sí o sí. Han de bajar en la valoración subjetiva, sujeto a juicios de valor. Es decir, se descubren correos electrónicos que prueban el amaño para favorecer los candidatos de Begoña Gómez, y hoy Pedro Sánchez salía en el Congreso, en el Comité Federal del PSOE, diciendo que lo que hay sobre Begoña Gómez son recortes de panfletos de ultraderecha. Sigue con ese cuento. Y mientras tanto, Begoña Gómez reclama ahora una nueva declaración y la paralización de la causa del juez Peinado. Es decir, como no pueden argumentar con pruebas, lo único que están tratando de hacer es tumbar el procedimiento judicial buscando fallos, buscando resquicios legales, que es el típico de los gángsters, ¿no? Porque no tienen argumentos, ¿no? Y claro, Pedro Sánchez enfocaba el comité diciendo esto precisamente sobre su mujer. La tercera cuestión a la que quiero referirme guarda relación con los procesos abiertos a David y a Begoña, a mi hermano y a mi mujer. Porque como os podéis imaginar, y dije el otro día en las Cortes Generales, probablemente es de lo que más difícil me resulte hablar. Porque al final
Si hacemos ese ejercicio de empatía, os podréis imaginar que hablar de la familia es lo más difícil, ¿no? El modus operandi lo conocemos, ¿no? Primero, un pseudomedio publica una falsedad, después una organización vinculada a la ultraderecha convierte ese bulo en una denuncia y finalmente se abre pues, una instrucción que puede prolongarse durante años, aunque la acusación termine siendo desmentida o archivada, ¿no? La tercera cuestión a la que quiero referirme... Archivada, ¿no? Habla de la causa de Begoña Gómez como si fuera una causa archivada, ¿no? Como su futuro de la causa archivada, cuando Begoña Gómez ha sido enviada a juicio, ¿no? Fíjate cómo transforma la realidad, ¿no? El principio de transposición prácticamente, y esto refleja lo que también decía Patxi López en el Congreso. Hemos visto al juez Peinado abrir un proceso para imputar a Begoña Gómez basándose exclusivamente en recortes de periódico aportados por un grupo fascista. Cuando la jurisprudencia deja absolutamente... Por un grupo fascista, ¿no? Es decir, que están los fascistas contra Begoña Gómez. Begoña Gómez es buena porque la hacen buena porque son los fascistas los que la están persiguiendo. Claro que no se puede abrir un proceso penal en base a noticias periodísticas. Y ahí están los autos de 2017, 2018, 2021 y 2024, donde se aplica esta doctrina para demostrarlo. Verán, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han afirmado categóricamente que está prohibido iniciar investigaciones para ver qué aparece. Y de hecho dicen textualmente que se prohíben las investigaciones prospectivas que se inmiscuyan en la intimidad del sospechoso con el exclusivo objeto de indagar y ver qué es lo que encuentran. Aquí Patxi López está adelantando lo que va a hacer el Constitucional con Begoña Gómez si la condenan. Decir que como la investigación había sido prospectiva y el Constitucional ya se había pronunciado, Begoña Gómez tiene que ser indultada. Esto es lo que pretende hacer el PSOE y es por eso que mantiene una y otra vez el mismo relato sobre Begoña Gómez. Un PSOE tan enajenado de la realidad, tan disociado de la realidad y sobre todo cerrando filas alrededor de Pedro Sánchez, hasta el punto que Pilar Alegría hablaba de para qué sirve este comité federal. No sirve para dar voz a los disidentes, no sirve para democráticamente debatir alternativas, no. Sirve para cerrar filas alrededor de Pedro Sánchez y de su mujer. Por tanto, estamos hablando de un comité federal que ensalza el culto al líder para seguir escondiendo la realidad detrás de un decorado de cartón piedra, detrás de la mentira. Bueno, pues hoy vengo aquí como secretaria general de todos los socialistas de Aragón, una federación que además viene unida para trasladarle nuestro apoyo, lógicamente, al secretario general, pero sobre todo al proyecto progresista que está liderando y que está consiguiendo mejorar y transformar la vida de la gente, que es a lo que nos tenemos que dedicar. Y además, en este comité federal, como sabéis, va a ser ese punto de partida ya para las próximas elecciones municipales y, lógicamente, además, nuestro partido, que siempre ha sido un partido profundamente municipal. Bueno, pues hoy vengo aquí como... Cuánta pluralidad en la PSOE, como puedes ver. Y la Independiente Paje se queda solo frente a Sánchez en el Comité Federal. Espero salir con la garantía de que el PSOE está limpio y no va a ser imputado. No, yo creo que Paje va a salir para no volver. Será uno de los últimos purgados por el sectarismo sanchista que ha secuestrado literalmente al partido y que bajo una apariencia de democracia no está mostrando siquiera un valor democrático. Tan es así que esto es lo que se divulgaba desde la cuenta misma del PSOE. El PSOE es el partido más democrático del espectro político, decía. El Comité Federal es el espacio para que quienes tengan que hacer sus aportaciones puedan hacerlo, pero indudablemente la postura del gobierno, del presidente y del secretario Sánchez Castejón va a salir reforzadísima. Esto es lo que decía el mismo partido que ante el Comité Federal tomaba las partes de Pedro Sánchez y dice que eso es democrático. Es decir, el partido que ante un comité federal donde hay voces disidentes no debería pronunciarse, se pronunció 19 horas antes para decir que el partido reconoce por encima de todos a su secretario general, Sánchez Castejón. Se está utilizando dentro del partido la misma cuenta del partido frente a voces diferentes para favorecer a una concreta. Y dicen que eso es un partido democrático, ¿no? Así que quedará desatendida la petición de Emiliano García Paje. Paje pide elecciones y querellarse contra Leire Díez a las puertas del Comité Federal. No habrá querella contra Leire Díez porque si no, Leire Díez va a tirar de la manta, pero es que va a tirar de la manta igual y desde luego tampoco va a haber elecciones. Paje será el elegido para salir del PSOE y Pedro Sánchez sale reforzado precisamente de este Comité Federal.
Y fíjate, de hecho, lo que comentaba Pedro Sánchez en su cuenta. Gobernamos por lo que es justo y para mejorar la vida de la gente, porque este gobierno de coalición progresista le está sentando muy bien a España. Otra enajenación de la realidad, otra esquizofrenia colectiva, y cuanto más avanzamos, otro delirio personal de Pedro Sánchez, pero que se convierte en una esquizofrenia colectiva porque el resto de partido le aplaude como el otro día le aplaudió en el Congreso de los Diputados después de perder la votación que le invita a presentar una cuestión de confianza. Y lejos de atender la petición del Congreso de proponerse para una cuestión de confianza, ¿qué es lo que escribe Pedro Sánchez? Cuanto más avanzamos, la coalición ultraderechista del PP y Vox más nos insulta, ¿no? Se victimiza para después resaltar su valor. Nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá. Y ojo con la cara con la que lo dice. Y este gobierno, cuanto más avanza, pues más insultan los de siempre, ¿no? El PP y Vox. Yo lo que pido es que a ellos les dejemos los insultos, porque no saben hacer otra cosa, y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá del 2027 también. ¿Por qué está tan seguro de gobernar hasta más allá de 2027? ¿Acaso se va a robar las elecciones como dijo Abascal y sostuvo también Isabel Díaz Ayuso y nosotros desde aquí en más de una ocasión? Pedro Sánchez no perdió la ocasión incluso de seguir apoyando a Zapatero en esta reconstrucción de una realidad alternativa que tiene enajenado al Partido Socialista y en el que todo el rebaño le sigue. Zapatero sigue siendo el gurú, el líder referencial de la izquierda hasta que la justicia nos demuestre lo contrario, según ellos. Fíjate lo que decía aquí. En lo referente al presidente Zapatero me consta, porque hablo con él de manera regular, dará todas las explicaciones precisas. Pedimos que prevalezca la presunción de inocencia. Dará todas las explicaciones precisas. También pedimos que prevalezca la presunción de inocencia. Es lo mínimo aceptable en un Estado de Derecho. Lo que no es aceptable es el atropello que él y su familia han sufrido de sus derechos fundamentales. Lo que avisa aquí que posiblemente se esté preparando otro indulto para Zapatero en la eventualidad de que acabe condenado. Escuchad lo que te he dicho de Begoña Gómez, es decir, lo que mostró Patxi López en el Congreso es el relato, la justificación con el que el Constitucional se pedirá al Constitucional el indulto para Begoña Gómez. Es decir, vas a la cárcel, pero el Constitucional te va a salvar 2 días después porque fue una investigación prospectiva. Con respecto a Zapatero, el relato que se está lanzando es que han sido atropellados sus derechos fundamentales de intimidad por filtrarse mensajes demasiado personales y vulnerando el derecho a la intimidad, el Tribunal Constitucional, muy probablemente con Cándido Conde Pumpido, fallará a favor del indulto. Pero claro, Cándido Conde Pumpido, la cuestión es que no estará en el Tribunal Constitucional cuando Zapatero sea juzgado y condenado, porque va a pasar mucho tiempo. Y por supuesto, esto tampoco le va a pasar a Begoña Gómez. Cándido Conde Pumpido tampoco estará, salvo que Pedro Sánchez siga en el poder a través de pucherazos electorales. De ahí el interés que tiene y de ahí, sobre todo, la alerta en la que tenemos que situarnos los españoles para que no ocurra un pucherazo electoral, porque efectivamente esto le permitiría a Pedro Sánchez seguir controlando el Tribunal Constitucional y finalmente invalidar todas las sentencias de la justicia contra su entorno en base a estos argumentos que está desplegando de manera preventiva y que, primero, el resto del PSOE secuestrado y enajenado le está comprando. Y finalmente, el modus operandi del que hablaba Pedro Sánchez, ¿no?, también lo tiene él, es desplegar una serie de argumentos desde el PSOE basado en mentiras que se han fabricado. Bien, después repetirlos una y otra vez en sus terminales mediáticas y en la sincronizada, creando los argumentos sobre los que el Tribunal Constitucional finalmente analizará las condenas para proceder al indulto de su clan. Este es el plan de Pedro Sánchez, pero para conseguirlo Pedro Sánchez tiene primero que robarse las elecciones de 2027 y de más allá. Por eso dice de 2027 y de más allá. ¿Lo conseguirá? De momento parece que tiene todo su partido secuestrado, enajenado en un delirio colectivo y que lo va a apoyar, pero ¿lo apoyará la sociedad española? Y sobre todo, aún no apoyando a la sociedad española, va a conseguir trucar los resultados electorales para maquillar la falta de consenso en la calle. Cuidado, porque ahí es donde nos jugamos el futuro de una nación o acabar como Venezuela.
Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo ahí nos encontraremos. No olvides, puedes hacerte miembro del canal por una cuota mensual del valor de un café y tener acceso a vídeos extra. Y también el otro canal, Roberto Probu No Verbal, donde tienes análisis no verbales de todo lo que ocurre en la política, cuestiones de impacto social, donde a partir de ahí puedes aprender cosas que ocurren y cómo reconocer a aquellos que engañan para no caer víctima precisamente de esos patrones, incluso con personas a tu alrededor. Con esto es todo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo.